dijo que está por ejecutar una campaña para potenciar el consumo de leche local. ¿Creen ustedes que es una medida acertada esta frente a lo que se tiene ya de mayor importación, por ejemplo, de productos nicaragüenses al país? Volvemos al mismo tema, o sea, son paliativos. Eso no va a solucionar el problema. No comprendemos la razón por la que se sigue aumentando las importaciones y haciendo más grande el problema todavía. Esto lo venimos señalando desde hace años, pero ahorita ya estamos en un tema de seguridad alimentaria. Y es cuando uno dice, bueno, hay que hacer un alto, hay que revisar todo lo que se ha estado haciendo mal durante estos años en que se favorece la importación y no la producción nacional. Aparte de este punto, ¿por dónde deberían de pasar otras soluciones como parte de un plan definido o una estrategia para poder reactivar al sector ganadero del país y para que este golpe de la crisis sanitaria que está afectando a muchos sectores productivos pues no sea tan fuerte? Como lo hemos planteado siempre, una vez habiendo solucionado el problema de sobreoferta generada por las importaciones, podemos empezar con un modelo de cómo hacer más productivo al sector. Pero yo le quiero comentar, las estadísticas hablan, y si usted ve las importaciones del año 2004 al 2009, se mantuvieron entre 15 y 17 mil toneladas. No creció más de un 3% anual. En ese tiempo, las mismas estadísticas del MAL le dicen que la producción creció 500.000 botellas diarias. O sea, aumentamos 100.000 botellas diarias cada año. ¿Por qué? Porque había mercado. Ahora, del 2009 al 2019, que hubo una política de apertura a las importaciones, lo que ocurrió fue que subimos de 17.000 a 40.000 toneladas al año. Eso hizo que la producción, según datos del MAL también, bajara en 300.000 botellas diarias hasta el 2017, que fue el último censo. Entonces está muy claro que mientras más se importa, menos se produce. Sí. ¿Y por qué? Porque saturan el mercado y simple y sencillamente no hay donde vender. Y usted puede ser muy eficiente y puede producir 30 botellas por vaca, 40 botellas por vaca, lo que quiera, pero ¿de qué le sirve si a la hora que usted lleva su leche no la compran? Alfonso, ¿qué pasa si este problema no se resuelve en el corto o mediano plazo? ¿Cuál es la proyección que ustedes hacen para el sector ganadero de aquí a unos 3 meses en este contexto de crisis? Mire, ya está ocurriendo que muchos ganaderos que entregan al sector artesanal están dejando de dar concentrados, están dejando de hacer los 2 ordeños, están empeñando uno. En algunos corrales simple y sencillamente ya no se ordeña, ¿sí? Y esas vacas, para volverlas a hacer producidas, como les repito, van a ser un año. Las que no se han mandado al rastro, la ganadería va en un declive desde ahorita hasta que la crisis pare, ¿sí? Y cómo vamos a quedar después de que la crisis pare va a depender del periodo de tiempo que se tarde en tomar la decisión de parar un poco las importaciones. Esto es un resultado inmediato. Usted suspende hoy y en 2 días el mercado cambia y empiezan a buscar leche, ¿sí? Okay. Pues eso lo hemos visto cuando caen los cargamentos, cuando fue el ministro de la frontera y empezó a ver que el producto estaba contaminado. El mes de junio fue el mes más bajo de importaciones de este gobierno. El ministro tomó otros temas y todo empezó a subir. ¿Sí? Perfecto. Alfonso, le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. Muy amable.
por la información que nos ha brindado. Era Alfonso Escobar, presidente de la Asociación de Productores de Leche del Salvador, ProLeche. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más de reflexión. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio. ONU advierte crisis mundial alimentaria por coronavirus. Tenemos ahí para destacar dos frases. Dice la ONU, en conjunto con estas organizaciones: las incertidumbres generadas sobre la disponibilidad de alimentos pueden desencadenar una oleada de restricciones a la exportación que a su vez causaron una penuria en el mercado mundial. Causarían una penuria, dice. En periodos como este, la cooperación internacional es esencial. Agregan, debemos garantizar que nuestra respuesta ante la pandemia de la COVID-19 no cree de manera involuntaria injustificados penurias de productos esenciales y exacerbe el hambre y la malnutrición. ¿Qué podemos concluir sobre todo lo que está pasando y las proyecciones que se hacen con esta crisis sanitaria, y cómo podemos evitar, Luis, que esta crisis sanitaria no se convierta en una crisis alimentaria mundial? Sí, en primer lugar, nosotros lo que debemos evitar son las importaciones. Ya decimos que, ya lo decía Alfonso, nosotros lo venimos reiterando desde hace 12 años, las importaciones lo que vienen a hacer es perjudicar al productor nacional. ¿Por qué? Porque inundan los mercados, el precio de la producción nacional la compran a un precio barato y después se la venden al consumidor a un precio caro. Luis, pero al eliminar las importaciones, lógicamente hay que impulsar, por ejemplo, al sector productivo, al agrícola, y eso significa también un plan que no es de corto plazo. Hablamos de un plan estratégico, ¿no? O sea, si hace 12 años los hubieran hecho caso el gobierno que está en turno, de crear la política nacional agropecuaria, ¿para qué? Para crear una reserva estratégica, para construir los nacimientos de agua, la producción de agua, crear reservorios en las zonas altas para poder evitar el cambio climático y todas esas situaciones, ya hubiéramos estado súper avanzados. El problema es que no se ha hecho nada, y el problema es que se sigue planteando que la seguridad alimentaria la vamos a resolver con importaciones. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita? Que los grandes productores de granos básicos ya están acaparando y ya están cerrando fronteras. O sea, ¿qué va a pasar cuando estos países ya no vendan su producto? ¿Qué va a pasar con El Salvador el año siguiente? O sea, le estamos diciendo, en vez de solicitar un permiso para importación libre de arancel, deberíamos estar, por lo menos ahorita, repartiendo los paquetes agrícolas que da el gobierno. No se ha hecho nada, no se ha tocado el tema. Deberíamos estar buscando cómo resolver el problema por ejemplo, en el caso de maíz, la producción nacional es consumida en un 95% para producción de tortillas. Ahorita están cerrados los molinos, o sea que los productores ahorita no están vendiendo su producto porque no hay demanda. ¿Por qué? Porque la demanda de harina de maíz ha subido. O sea, si usted se va al supermercado va a ver que la parte donde está la harina de maíz está vacía. Entonces, ¿quiénes se están beneficiando con esto? Volvemos a los grandes, a los industriales, y al final el perjudicado es el productor nacional. Necesitamos que se tome en serio la producción nacional, necesitamos que se tomen medidas adecuadas, que no se sigan fomentando las importaciones, porque al fin de cuentas con el tiempo ya no vamos a tener capacidad para poder importarlo. Ya los países productores ya no van... Sí, Luis, pero para fomentar la producción nacional, uno se pregunta, ¿cuenta El Salvador con suficiente tierra y fértil para poder producir, por ejemplo, los alimentos necesarios? Sí, sí contamos con lo suficiente tierra para producir. ¿Cómo se sustenta esto? Elevando la productividad, dotando al productor con el uso de la biotecnología, la agricultura de precisión. Nosotros le decíamos, por ejemplo, no es necesario que las avionetas rieguen el veneno que riegan para madurar la caña, sino que se utilizan drones, y ya los drones, ya la contaminación en el ambiente ya es menos, ya solo se concentra en los cultivos. Entonces sí, nosotros podemos hacer productiva nuestra
nuestros agricultores, pero ¿qué pasa? Que nadie se quiere meter a gastos de elevar productividad. ¿Por qué? Porque al final inundan el mercado con productos importados y el producto de nosotros no tiene valor. Entonces ese es el problema. Ese es el problema que tenemos ahorita. O sea, el problema que necesitamos es garantizar que se fomente la agricultura nacional. Hemos dicho en reiteradas ocasiones, necesitamos la creación de la política nacional. Al inicio que comenzó la fase de la cuarentena, le hablamos con el ministro de Agricultura para ponerlo a la disposición, para decirle, aquí están todas las organizaciones de campo, trabajemos en conjunto para poder resolver el problema. ¿Y han tenido apertura ustedes por parte del gobierno? Hasta el momento solo los dijo gracias y no los llamó ni los dijo nada. Entonces, ahora, crear una política en fomento al agro también debería pasar por dotar de mayor recursos al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y al observar el presupuesto de este año uno se da cuenta que tiene una reducción también de alrededor de $3 millones más o menos. Nosotros lo anunciamos en su momento, o sea, dijimos que de 66 millones que tenía el año pasado pasó a 63, o sea, con 3 millones menos, o sea que al final el Ministerio de Agricultura va a tener solo el dinero para pagar salarios y no se está fomentando la producción nacional. Necesitamos fomentar la producción nacional, necesitamos un esfuerzo de los partidos políticos que no miren la agricultura desde un punto de vista ideológico. El problema de la agricultura no es un problema político, es un problema de nación, por lo tanto necesitamos resolver ese problema. El problema de la agricultura no es de izquierda ni de derecha, sino un problema de los salvadoreños y que lo tenemos que garantizar para... Bien, vamos a leer algunos comentarios y preguntas que tengo para usted en las redes sociales y con esto finalizamos. Luis, ahí tenemos varios comentarios, por ejemplo, que la gente ha querido participar. Tenemos el primero, no sé si se logra leer, dice, este aspecto es... Dice, importante programa, analiza la situación del Salvador, agronomía, ganadería, este aspecto clave en prevención de crisis coronavirus. Vamos a ver, dice, para sanar, alimentarse bien, urge escuchar al sector o saldrá caro y mal, dice este comentario. Vamos con otro más. El tema de la importación no es nueva, no es causa del COVID-19. Pregúntele por qué se prefiere importar a consumir lo local, dice Vane. Vamos con otro más. Aquí en Nicaragua no hay control sanitario en nada, menos en alimento. La dictadura lo que quiere son impuestos, así que venderían hasta el alma al diablo. Dice, cierren sus fronteras aquí el COVID-19, nada a sus anchas, dice alguien de Nicaragua, al parecer. Luis. O sea, el problema es que la pregunta de por qué prefieren las importaciones y no la producción nacional se la deberían hacer al ministro de Agricultura. Nosotros le estamos diciendo y le estamos exigiendo al ministro que priorice la producción nacional. Entonces, esa es la cuestión, o sea, que hay que priorizar la producción nacional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tenemos garantizado, o sea, poner la soberanía alimentaria versus la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de soberanía es que nosotros somos los productores de esos alimentos. Cuando hablamos de seguridad podemos conseguirla en cualquier parte del mundo, sí, que al final de cuentas ese es el problema. Perfecto, Luis, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted, Wendy, por haberlos invitado. Con esto finalizamos. Voy hasta el programa